Cosa del pasado. Por la ruta bíblica, siendo un canal cristiano, no una iglesia confesional que basa sus estudios y conferencias y sermones en la palabra de Dios. Hemos incursionado en los últimos programas sobre aspectos del diario vivir, confrontándolos con las escrituras o palabra de Dios, para conocer relación imperfecta, la relación imperfecta que nosotros los hombres, genéricamente hablando, tenemos al acercarnos a Dios. Nosotros sabemos por las escrituras que no somos perfectos, que nuestra forma de pensar y actuar está influenciada por nuestra naturaleza de desobediencia con respecto a todo aquello que el Señor nos ha establecido por medio de las Escrituras o palabra de Dios. Cuando generalmente, por no decir siempre, no tenemos en cuenta lo que el Señor establece en su palabra. Como dijimos, programas anteriores han tenido y siguen teniendo buena recepción ante ustedes, el mundo cristiano que los ve a través de las redes, cosa que la vemos reflejada en sus expresiones cada vez más favorables, y todo ello es posible por medio, escúchelo bien, por medio de la gracia de Dios que actúa en nosotros todos los creyentes. Por lo tanto, cada obra efectuada por todos los creyentes es obra del Señor y siempre será la gloria para Él, es decir, las felicitaciones o expresiones de satisfacción hacia aquello que el Señor nos ayuda, o más bien dicho, nos impulsa, porque su obra nos impulsa a realizar. La gracia de Dios se manifiesta en la salvación y en la capacidad de vivir una vida transformada por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es la gracia de Dios quien transforma al individuo y lo lleva por sendas de paz, tranquilidad, cobrando relevancia en este aspecto la oración efectuada por nosotros con todo ruego y súplicas que nos permite comunicarnos y hacer nuestras peticiones al Señor, quien responderá de acuerdo a su propia voluntad y propósito para con cada uno de nosotros. Ahora, como nuestra costumbre, vamos a analizar a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos dicen justamente las Escrituras sobre la gracia? Para ello hemos tomado, entre otros, porque existen muchos, un texto que se los encontramos en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para la historia de la creación efectuada por el Señor, existen dos etapas. Este siglo, que es la época en la que vivimos, en el que todavía el hombre nace, muere y se prolonga a través de sus hijos en el tiempo, que es este siglo,
dominado por el pecado y la desobediencia, pero sin embargo ayudado por la gracia de Dios, conseguida por medio de la cruz de Cristo. Ese es el tiempo actual, en nuestro tiempo. Y después tenemos el otro, que es el tiempo venidero, que es el día en que el Señor venga, juzgue a vivos y muertos y establezca entonces la redención y vivamos juntamente con Él en el que se conoce en los evangelios como tiempo venidero. Bueno, repitamos, quisiéramos tener, eh, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, es decir, toda conducta que se aparte de la santidad, y a los deseos mundanos, aquellos deseos de la carne. Vivamos en este siglo, ahora, en el tiempo de la gracia, sobria, ya dijimos en el programa anterior lo que significa sobria, justa, es decir, buscando por la fe en Cristo que seamos justificados del pecado y de la muerte, justa y piadosamente, es decir, una vida en santidad. Quisiéramos detenernos en el siguiente pasaje clave de las Escrituras para analizar el tema que da origen a nuestro título, es cosa del pasado, no sin antes señalar que son muchos los textos bíblicos que hablan sobre la gracia. Cuando hablamos que es cosa del pasado, nos vamos a referir a un hecho que tiene como relación aquellas conductas que nosotros adquirimos ahora en los nuevos tiempos y que están siendo un reemplazo por aquellas cosas que las escrituras nos hablan con respecto a quiénes debemos ser, cómo debemos ser y hacia dónde debemos dirigirnos. Y que hoy día muchos hablan que lo que establecen los evangelios es cosa del pasado. Y lo que hoy día la modernidad nos está señalando que existen cosas buenas y nuevas por el solo hecho de ser nuevas. Y aquí que se entronca a este programa con aquella serie de otros programas que hemos estado realizando y que dicen relación justamente con estos cambios muy sutiles pero peligrosos que se están dando en la mentalidad del hombre y que hoy día hombres y mujeres jóvenes o no tan jóvenes eh, traen a sus expresiones cada vez más, con más fuerza y con más autoridad, aquello que el Evangelio no establece, sino que por el contrario, aquello que establece el Evangelio lo ven como algo del pasado. Bueno, si usted quiere saber sobre la gracia, entre otros versículos, puede usted leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, también Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Seguimos con Romanos, capítulo 3, versículo 24. Y Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, más lo que vamos a leer ahora, más otros que no hemos querido incluir para no ser tan larga esta lista de citas bíblicas. Como usted puede ver, la gracia es importantísima en el plan de Dios y que lo ha dejado establecido en su palabra. Pues bien, nuestro texto base sobre el cual quisiéramos que tuviera especial atención es aquel que aparece en 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, da de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Veamos qué significa en un sentido práctico y lo vamos a eh, encasillar con lo que vamos a exponer más adelante. Porque sostenemos con base al Evangelio que el Señor, cuando nos ve a nosotros en problemas de carácter afectivo,
de carácter económico, de carácter emocional o sencillamente de cualquier tipo de situación que nos atormenta y que nos aflige, el Señor, por el contrario de lo que establece el conocimiento humano, que le dice a usted, tú puedes, debes superarte, eres capaz, tienes la fuerza, adelante. El Señor dice, porque mi poder, bástate mi gracia. Gracias es recibir una dádiva de Dios sin que nosotros hagamos algo por merecerla. Debemos apelar a la gracia divina en oración y en confianza, o es decir, en plena fe. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace cada vez más perfecto hacia nosotros en la debilidad. ¿Y en la debilidad de Dios? No, en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, nos entregamos en plenitud a Dios. Cuando creemos que somos maganudos, dejamos a Dios fuera y tratamos de hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Por lo tanto, bástate, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, es decir, daré las gracias, es decir, estaré contento, eh, proclamaré los buenos resultados, más por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, yo nada puedo hacer, estoy absolutamente desprotegido. Ayúdame, Señor. Solamente tú puedes, con tu infinito poder y tu misericordia, ayudar en esta, que es mi aflicción. Esa es la conducta de un creyente, pero que hoy día nosotros vamos a ver, y bueno, es cosa del pasado, eso de estar haciendo ese tipo de cosas, cuando tú puedes. Y este mensaje de que tú puedes, ayudado a otra palabra que no es bíblica, que tú puedes, porque si elevas tu autoestima, vamos a ver más adelante cuál es el significado que se le da a este concepto que ha empezado como a dejar, como dije, a dejar aquello que establece el Evangelio, tal como lo hemos explicado hasta aquí, como cosa del pasado. Ahora, no son pocos que desde la psicología tratan de contradecir las escrituras e introducir conceptos humanos justamente desde las ciencias humanas, como lo es, lo ya dicho, la psicología, que contradicen estos pasajes bíblicos, y en especial el de 2 de Corintios 12:9 que acabamos de leer, cuando le dan una importancia desmedida y relevante a la creación de un sentimiento de capacidad humana que ellos definen, como ya hemos dicho, autoestima, dejando fuera de la ecuación el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad, como ya lo hemos leído. Primero, como ya dijimos, podemos deducir que la psicología deja fuera de la ecuación en el actuar humano a Dios y lo centra exclusivamente en el poder del ser humano. Pero ¿qué dicen los psicólogos sobre la autoestima? El amor propio y la autoestima. Escuchen bien, dos conceptos. El amor propio, es decir, amarse a sí mismo, enamorarse de nosotros mismos. El amor propio y la autoestima, dicen los psicólogos, son la clave para establecer una relación saludable con uno mismo y por extensión con los demás. Un adecuado desarrollo de bienestar, autoestima y felicidad permite a la persona vivir de manera más plena y estable, construyendo una vida emocional
más resiliente y satisfactorio. Muy bonito, muy bonito. En cuanto a qué es la resiliencia, significa ser capaz de afrontar eventos difíciles cuando pasa algo malo, como cuando sientes ira, sufrimiento y dolor. Sin embargo, puedes seguir adelante tanto física como psicológicamente. La resiliencia, dice la psicología, no significa tolerar una situación difícil ni afrontar tú solo. De hecho, ser capaz de buscar, y aquí viene otra palabra clave o frase clave, el apoyo de otras personas. Como pueden ver, una vez más se enfatiza que aquí Dios está absolutamente ausente de estos objetivos psicológicos. Esto es un componente, dice la psicología, fundamental de la resiliencia, es decir, el hombre apoyándose a sí mismo. Una persona caída, pecadora, tratando de dar solución a otra persona caída y pecadora. Esto hace a muchas personas débiles, adictas a las sesiones con el terapeuta o psicólogo, lo que inclusive es percibido por el resto de la sociedad como de buen gusto. Oh, ahí va, a su terapia. Fulano de tal va a su terapia. Qué bien. Ahora, desde la propia psicología, se nos señala que no son pocos los psicólogos con baja autoestima y la psicología les recomienda, dice, es fundamental que los psicólogos con baja autoestima busquen ayuda profesional para superar sus dificultades. La terapia cognitiva conductual TCC es un enfoque cabal para tratar la baja autoestima, según de los psicólogos, ayudando a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos. Piense usted, ¿es posible que una persona falible, sujeto a las mismas debilidades y pasiones que usted tiene cuando necesita y busca ayuda de carácter del pensamiento y de los afectos, e ir ante una persona que está sujeto a las mismas debilidades y que muchos de ellos interiormente están igual o peor que ustedes? Sin embargo, el Evangelio nos muestra un camino más eficaz y seguro. Vemos alguna cita. Salmo 34, 17 y 19, refiriéndose a los creyentes. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. La oración. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, aquellos que sufren, aquellos que lloran por algún tipo de sufrimiento cercano. Jehová Jehová cercano a los quebrados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, del creyente, pero de todas ellas las librará Jehová. El creyente tiene como herramienta la fe, la oración y la acción de la gracia que le entrega el poder necesario para poder superar estas angustias que nos está dando como referencia estas citas bíblicas que nos habla sobre el poder de Dios para con nosotros. Después, sigamos, otro salmo, Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo
amparo, o sea, donde nos podemos refugiar, y fortaleza, es decir, que nos hace resistente a todo tipo de sufrimiento. Nuestro pronto auxilio, es decir, a Él debemos recurrir en las tribulaciones. Las tribulaciones son todos aquellos actos que nos afectan y que nos hacen sentir justamente tribulados, es decir, sufrientes ante situaciones de carácter emotivo que nos afectan en el diario vivir. Mm. Sigamos, una tercera cita. Vamos ahora a los evangelios. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, es decir, Cristo, tiene cuidado de vosotros. Aquí actúa la fe, actúa el amor de Dios, el perdón, es decir, la aplicación de la gracia sin merecerla, es decir, un don dado sin merecimiento, sino que es solamente recibido por medio de la fe en oración. Segunda de Corintios 1:3-7. ¿Qué nos habla? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos, escúchalo bien, consolar a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él, los del Señor, tenemos abundante consuelo si sufrimos. Es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que usted tenga el consuelo o que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos firme en la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Es decir, en el Señor nos consolamos mutuamente en la esperanza, que es aquella que nos dice que somos hijos de Dios y que llegará el día en que el Señor enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y allí no habrá más llanto ni dolor, sino que seremos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, si usted cree que solamente estas 4 citas que hemos dado son las únicas existentes en el Evangelio, bueno, lea también dentro de otras 20 citas que usted puede buscar a Isaías, capítulo 41, versículo 10, a Mateo, capítulo 11, versículo 28, Nahum, uno de los profetas menores, capítulo 1, versículo 7, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Ahora vamos a continuar con un nuevo tema que entronca con el anterior y que muchas veces hace que también hombres y mujeres, y lo que es peor dentro del propio pueblo de Dios, nos lleve a poder calificar este hecho que vamos a tocar de aquí en adelante como cosa del pasado y por lo tanto como no es actual y no es moderno, debe dejarse de lado. A ver, veamos a ver, ¿de qué se trata? Primero vamos a leer una cita del Evangelio efectuada
por el apóstol Pablo, que mandaba a las iglesias o congregaciones que estaban en Roma, cuando nos habla justamente en la epístola de los Romanos, capítulo 16, versículo 16, que dice, ponga mucha atención, saludaos, saludaos los unos a los otros con ósculos santos. Bueno, ¿qué significa la palabra ósculos? Ósculos son besos. Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿se da cuenta? Oh, ¿cómo yo le voy a dar un beso a un hermano que hasta me parece feo? Yo que soy de una clase social más alta, soy ingeniero, soy médico, soy doctor, etcétera, con un simple eh, empleado o alguien que no tiene educación. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nos saludemos con ósculos santos. Los ósculos eran besos con los cuales los creyentes en la época apostólica se saludaban al llegar a la iglesia, que consistía en besos cariñosos que se efectuaban mutuamente en la mejilla. Primera de Corintios, porque usted puede decir que solamente eso apareció en Romanos, Primera de Corintios 16:20, en la traducción Reina Valera de 1960, se lee, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculos santos. Repetimos, un ósculo santo era un beso en la mejilla con que acostumbraban los creyentes a saludarse, ¿cierto? El ósculo santo o beso santo era una costumbre común en la iglesia primitiva. Era un símbolo de la paz y el amor cristiano. ¿O acaso eso hoy día es antiguo sentirlo? Es decir, un sentimiento que se simboliza en un deseo de paz y de amor hacia nuestros hermanos cuando llegamos a nuestras congregaciones, y sellarlo eso con un beso en la mejilla es algo absolutamente antiguo o del pasado. Pero queridos hermanos, hasta aquí ustedes dirán que tiene que ver este saludo de la época apostólica con la psicología y con la autoestima. Bueno, veamos. Le diré que muchos, cuando en la actualidad se condiciona al ser humano por parte de la psicología a enamorarse de sí mismo, y el amar al prójimo está desterrado por ser cosa del pasado, lo que nos señala las escrituras y que vamos a compartir, pero no sin antes señalar que queda fuera de la mayoría de los seres humanos el de demostrar amor, y a veces desmedido, por ejemplo, hacia los niños. No existe nada más tierno que ello, y que nos despierte amor natural, lo que es buenísimo, decir eso no hay duda. Todo el mundo ama a los niños con un amor muy especial, especialmente aquellos que somos abuelos. Pero, ¿qué cosa es considerada del pasado? Bueno, un ejemplo muy común es de expresar amor hacia los padres, por ejemplo, o por el hombre en general y en especial por aquellos que son diferentes a nosotros. Así, por ejemplo, el animalismo y el naturalismo actúa y
envilece al hombre y exalta en sobremanera a los animales y a las especies. De tal manera que hoy día se habla de los derechos de los animales, los derechos de las plantas, los derechos de las piedras, es decir, de los minerales y de las rocas, y que en algunas sociedades, por ejemplo, como la española, se ha pretendido judicializar estos derechos y que una piedra me puede mandar, un árbol me puede mandar, un perro, un gato, un chancho, etcétera, un pollo me puede demandar. Un ejemplo es el caso en el Nuevo Testamento que vemos en Marcos 7, 11, 13. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre, o sea, al papá, o a la mamá, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido muchas cosas, hacéis semejantes a esta. El Señor Jesús critica así a los fariseos por usar la práctica del corbán para evitar ayudar a sus padres, invalidándose el mandamiento divino de honrar a los padres. Hoy día muchos no conocen lo que es el corbán, pero han reemplazado el corbán por aquello que es cosa del pasado, por aquello que es tener una autoestima, es decir, amarse a sí mismo primero. Muchos son los padres que esperan momentos de atención y compañía de sus hijos, expresiones de cariño al igual que lo hacen los abuelos y esperan de los nietos. El Evangelio dice, los nietos son corona de los ancianos en un proverbio bíblico y es Proverbios 17:6. Y significa que los nietos son motivo de orgullo y alegría para sus abuelos, como una corona que adorna y le da gloria. ¿Cuántos nietos son educados por sus padres con una excesiva indiferencia hacia sus abuelos, es decir, a los padres de aquello que le están enseñando, no solamente con palabras, sino que con ejemplos, por pensar en su mente y en su corazón, que son algo del pasado? Si bien es cierto que debo dar gracias a Dios, estoy hablando como cristiano, por mis hijos, nietos y bisnieta, y perdonen que sea autorreferente, que son expresión de mi alegría. Sin embargo, no son pocos aquellos que viven en completa soledad, abandono de sus hijos, de sus nietos, más aún cuando en el Evangelio se nos insta a que los creyentes como hijos debemos tratar a nuestros padres ancianos y en especial cuando se encuentran impedidos por dignidad, paciencia, comprensión, reconociendo sus limitaciones, evitando el trato brusco, amarlos, el no negar la fe, pues aquel que así lo hace ha renegado de la fe. Son muchos los hijos creyentes que honran a sus padres. Damos gracias a Dios y damos la gloria al Señor. Pero también no son pocos los que ignoran intencionadamente este mandamiento divino. Primera de Timoteo 5:8 establece que quien no provee para lo suyo y especialmente para su familia cercana
incluyendo los padres ancianos, ha negado de la fe y es peor que un incrédulo. Esto subraya la importancia de este deber en la vida cristiana cuando muchos sostienen desde una aplicación incorrecta de lo que es la autoestima que amar al prójimo y honrar a los padres es cosa del pasado y actúan en contra de los propósitos de Dios. La Biblia o Evangelio presenta ejemplos de personajes como José, que llevó a su padre a Egipto justo junto a su familia frente a un caso de hambruna, o Ruth la Moabita, que acompaña a su suegra y la reconoce como madre cuando ésta regresa a su lugar natal y se sacrifica recogiendo espigas en el campo para poder mantener a su madre adoptiva y también sufriendo el desprecio del resto de las mujeres por el hecho de ser moabita, porque los judíos no amaban a las moabitas. También tenemos el caso del rey David, quien como rey no existía nadie que estuviera sobre su importancia exceptuando a Dios. Sin embargo, David, una vez que su madre fue a presentarse ante él, se para de su trono, la hace sentar a su derecha, dándole la importancia que como madre recibía, volviendo a sentarse en su trono, y ahí ahora sí es el rey y no el hijo. Sin embargo, él tiene esa deferencia de respeto por su madre, que ya era una anciana. También es el caso de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, eh, quien da una señal de cuidado hacia su madre biológica terrenal, ahora que se encuentra indefensa y muy desvalida, y la encarga en la cruz, estando en la cruz poco antes de su fallecimiento, a su discípulo amado. Juan, he aquí tu madre. Y después le habla a María, mujer, no le dice madre, mujer, he aquí a tu hijo. Lo pueden encontrar en los evangelios. Todos ellos dieron ejemplo de ser obedientes a los evangelios y cuidaron de sus padres ancianos, mostrando la importancia de este deber en la práctica hacia cada uno de aquellos que han alcanzado, por la gracia de Dios, una larga vida, y en especial cuando estos se encuentran desvalidos, pero desvalidos o sanitos, nosotros los padres solamente demandamos de nuestros hijos y nietos, a pesar de los errores que cada uno de los padres en su oportunidad puede haber cometido, atención y amor de sus hijos, como así también de sus nietos. Pensemos nosotros entonces hoy que dejar de practicar este amor al prójimo y el amor filial hacia nuestros padres por considerarlos cosa del pasado y enamorarnos de nosotros mismos en pos de una buena autoestima. ¿Será acaso que cultivar una autoestima egoísta y de enamoramiento propio, tal como la psicología humana propone para que sea desarrollado cada uno de nosotros, será realmente algo moderno, no cosa del pasado y que nos permitirá vivir en mayor armonía? Ciertamente que no.
por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como siempre, antes de terminar un programa más destinado a ustedes para su edificación y conocimiento del Evangelio y superación de algunos elementos que se han introducido hoy día en las sociedades cristianas que nos hacen que nos alejemos del amor de Dios, les dice y les desea que la paz del Padre y de su Hijo Jesucristo por medio de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y conmigo, que les habla su anfitrión como de costumbre, Julio Senagurto, se despide de ustedes hasta el próximo programa y diciéndole si este programa le ha servido a usted o le ha sido de bendición, compártalo. Ayúdanos a difundir lo que es la ruta bíblica del Señor Jesucristo. No tenemos otro objetivo ni otra ambición que servir a la divulgación y el conocimiento de Dios y de su palabra. Si este programa le ha agradado, coloque un me gusta. Damos gracias a aquellas personas que son cada día más, que poco a poco, no es una obligación, creemos que así lo han sentido, tímidamente están agregando deditos a nuestro programa, cosa que nos alegra y que nos reconforta, a pesar que actuamos para la gloria del Señor, también es de cierta satisfacción, humanamente hablando, y en una forma no mal interpretada, de que esto sea de beneficio para usted. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.